Les voy a compartir esto. Ya, yo quiero que distingan algo. Una cosa es cómo vamos analizando test a test, ¿verdad? Porque la idea es que en el informe aparezca una síntesis, ¿no? Como de distintos aspectos evaluados. ¿Mm? En general, hay dos formas de hacerlo. Es que ustedes en el informe, por ejemplo, imagínense que aplicamos en el caso de esta chica el test de la figura humana, el test de la familia y el CAT-A. Hay una forma de hacer un informe que es como hacer una síntesis en el mismo informe de cada prueba, o bien ustedes analizan cada prueba por separado, ¿sí? Igual, pero no lo ponen en el informe. En el informe más bien ponen por aspectos, por áreas. Entonces, por ejemplo, ponen área intelectual, área afectiva, representación, no sé, pues, de las figuras parentales y el sí mismo, ¿sí? Yo les sugiero más bien elaborar un informe en la segunda línea, ¿ya? Como para que puedan integrar las diversas pruebas que van a aplicar. Entonces, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con una estructura de análisis de, de los resultados del CAT-A. Me voy a sacar un poquito de la pantallita. Esperen. Ahí. Ya. Entonces, lo primero es la actitud frente a la prueba. Eso debiese estar consignado en nuestro análisis. Si es que mostró una actitud más bien cooperativa, hostil, apática o desinterés, ¿verdad? Si es que logra seguir la consigna. Y también tener ojo con el tiempo de reacción. En general, cuando ustedes apliquen un CAT-A, la idea es que en cada CAT-A comience con los segundos que se demora la niña o el niño en contestar. A eso se le llama tiempo de reacción. Esto no está consignado en el protocolo que hemos venido trabajando, pero es importante que ustedes lo recuerden. Cada vez que apliquen el CAT-A, cuando muestren la lámina, contar cuántos segundos se demora. La persona en responder, el niño o la niña en este caso. Porque de hecho ahí podemos ir viendo, por ejemplo, si es que hay láminas que requieren más tiempo de elaboración de una respuesta, si es que hay láminas que, por ejemplo, no pasan ni un segundo y ya comienza como a responder. Habría que comparar, por ejemplo, si es como más bien la línea editorial que responde como a los poquitos segundos, ¿sí? O si hay una lámina en particular que se demora más. Ese análisis no lo podemos hacer con el protocolo que tenemos porque no tenemos el tiempo de reacción. Pero sí podemos comenzar con la estructura del relato, ¿sí? Si es más bien un relato descriptivo, esperen, aquí pondría. Ay. Si es más bien un relato descriptivo, si es corto o extenso. En este caso no lo vimos, pero hay veces que los niños presentan como choque ante la lámina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos devuelven la lámina o nos dicen, oye, qué feo esto, no quiero, ¿sí? Hay distintas formas de choque, eso lo vimos con el roster el año pasado, ¿verdad? No es como el choque, no es quedarse como exclusivamente perplejo mirando la lámina, ¿sí? Como que hay muchas formas de shock. En general, el shock tiene que ver como con la dificultad de poder articular el ejercicio proyectivo con el estímulo, ¿sí? Es como que ahí pasa algo y puede tener múltiples manifestaciones. Arma una historia coherente, hay conflicto, hay resolución, cuál es el estilo de resolución, hay recurrencias, hay adiciones, omisiones o distorsiones. Entonces tomemos esto y lo ponemos en nuestro Word.
Ya, y esta parte la hago con ustedes, pues sí. Ya. La primera la vamos a saltar porque no tenemos información de eso, ¿ya? Esperen, ¿qué hice ahí? Acá. Ya. Entonces, estructura del relato. ¿Cómo es el relato de la niña? Profe está compartiendo el PPT, ¿cierto? O el Word. El Word. PPT yo veo. Ah, chuta, no, quería compartir el Word. Ahí, gracias. Ya, ¿cómo es el relato de la niña? Generalmente es un relato bien articulado y suele como incluir nuevas figuras o escenas. Ah, tiende a incluir. Presenta un relato bien articulado, tiende a incluir personajes o bien a desarrollar otras escenas diferentes a la lámina. Veamos acá, ¿cómo son los personajes que tiende a incluir? ¿Qué características tienen? El lobo es agresivo. Personajes que ayudan a dan una resolución o colaboran para que surja una resolución del problema. Ajá. ¿Qué incluye? Pueden representar elementos agresivos, lobo, o de cooperación. En este caso, ¿cuál sería, por ejemplo? El ratón, por ejemplo. ¿El ratón en la 2? Sí, sí. Cuando entra este ratoncito que se culpa por cortar la cuerda, o este ratoncito que le roba la comida al abuelo, pero finalmente también resuelve el problema. Claro, ahí habría que distinguir, por ejemplo, que la lámina 3 el ratoncito está. Hasta ahora estamos como analizando los personajes que incluyen y que no están dentro de la lámina. Entonces, ya, vamos acá, presenta un relato bien articulado y coherente. Cuenta con inicio, desarrollo y cierre. Ya. ¿Qué otras cosas le llama la atención del relato de ella? Que la resolución siempre suele darse por como el diálogo, o siempre son como políticamente correctas las soluciones. Ya. Eso en términos de resolución. Pero sigamos con el relato. Presenta, se los voy a marcar como para que vayamos por áreas, ¿ya? Por ejemplo, aquí el relato, lo voy a marcar en amarillito. Cuenta con inicio, desarrollo y cierre. ¿Qué más? ¿Qué más tiene este relato? ¿Les parece un relato monótono? ¿Es corto? ¿Es extenso? ¿Articula distintos elementos?
Como que quiero que en esta parte veamos más bien como estructura del relato. Profe, Ujú. ¿puede ser que la chica tienda siempre como a dar un contexto de la historia? O por decirlo de alguna forma, porque siempre al final agrega como, y antes pasó que, y antes pasó que. Ah, lo que pasa es que ese y antes, la impresión que nos deja es que es porque le preguntan, como Ah, que la, sí, como que la persona que la entrevistó le hizo una pregunta y ella sí. respondió así. Yo por eso les comentaba que en el CAT A, cuando los niños sobre todo dan este tipo de relatos tan enriquecidos, no es muy sugerente hacer esa pregunta. De hecho, uno debiese partir el antes y el después, como solo en la primera lámina, y después no volver a preguntar eso. Y particularmente como niños preescolares, uno tiende como a volver a preguntar, así como ya, ¿y qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Pero ya cuando son como ya en etapa escolar, no, ni menos como en estos relatos como tan desarrollados, como con tantos elementos. Cuenta con inicio, desarrollo y cierre, logra articular diversos elementos de la lámina. em, Ya, ¿qué más le llama la atención de las láminas que hemos analizado en términos del relato? Chiquillos, no vamos a poder analizar esto si no opinan. ¿Mm? Yo creo que un relato como rico y también es como particularmente desarrollado en relación a su edad. Como yo hubiese pensado que era mayor a Eh, la edad que tiene. mm. Entonces logra articular diversos elementos de la historia para crear un relato enriquecido. Claro, aquí lo que vemos es como el contrario de la pobreza del pensamiento, ¿no? Vemos que hay como un montón de ideas, de situaciones que se van articulando, ¿sí? Vemos que hay como un mundo interno bastante enriquecido. Y otra cosa que es importante, si ustedes ven que el relato no es descriptivo, ¿sí? Que podría hablar algo más de la línea defensiva, ¿no? Ya sea por algo más paranoide o que sea algo más inhibitorio, lo que vemos acá es que es súper lejano a la descripción. Esta niña se entrega al juego de la proyección. ¿M? Entonces en algún punto nos habla de que como, como que hay elementos psíquicos para poder proyectar libremente sin tanto temor de un ambiente amenazante o como este juicio de que lo esté haciendo bien o mal. Es muy común en los niños, por ejemplo, que son como muy, muy sobreadaptados, que tienden como a preguntar, ¿lo hice bien? O inseguros también, como, ¿voy bien? ¿Está bien lo que estoy diciendo? En cambio, en esta niña no, es como que se entrega al juego. ¿M? Que eso es como un buen indicador en términos de salud, si ella logra jugar. ¿M? Quéralo o no, armar relatos para ella es un juego, pues nosotros lo analizamos y todo, pero la idea es como una invitación a poder crear. ¿M? Y ahí podríamos hipotetizar, porque no sabemos, que igual fue cooperativa ante la prueba, pero no sabemos. Nos da la impresión que sí, ¿verdad? No lo sabemos, pero yo igual lo pondría, porque claro, como se muestra, lo vamos a inferir ya, cooperativa, durante la aplicación de la prueba, presenta un relato bien articulado y coherente, cuenta con inicio, desarrollo y cierre, logra articular diversos elementos de la lámina para crear un relato enriquecido. eh, ya.
Entonces, pregunta, ¿hay conflicto? ¿Logra ella como contactarse con los conflictos que sugiere la lámina? Profesor, le quería preguntar, ¿estaría bien consignar que la niña igual en varias láminas hace un relato donde muestra como un cierto conflicto de intereses o como estos choques de poder que hablamos como la semana pasada? Claro. O sea, de hecho, Matías, esa es la gracia de las láminas. ¿Mm? Como que la lámina, cada lámina, si tú la miras bien, piensa en la lámina 9 que sale como un conejito solo mirándote así como con una cara desesperanzado, como, o la lámina 7 que es como un león, o son tigre, como, claro, son láminas que evocan situaciones conflictivas. Eso es como la premisa del CAT A. Y de hecho, si ustedes ven el TAT, también, ¿no? Es como son test que están menos, o sea, están más estructurados a diferencia del Rorschach. Justamente la idea de estar más estructurado es que van proponiendo situaciones conflictivas, po. No, no le ponen, no sé, po, una niña soplando un diente de dragón, ¿cachai? Es como un conejito soplando un diente de dragón, ¿cachai? Es como que ponen situaciones que son como conflictivas. Entonces la pregunta es, ¿esta niña logra reconocer y tomar el conflicto que propone la lámina y articularlo o no? Yo creo que incluso lo elabora, ¿o no? O sea, en Sí, varias pues, láminas como que ella misma crea el conflicto y lo resuelve, así como la misma lámina. sí, sí. ¿Cómo se consigna eso? Ahora lo estamos consignando, pues. Si hay un no conflicto, No, porque si me fuera por refiero así como textualmente, así como ¿cómo? elabora los conflictos, una cosa así. Claro, reconoce los conflictos. eh, porque si no estaríamos en el ámbito como de la negación maníaca, ¿cachai? Entonces reconoce áreas de conflicto propuestas en las láminas y las elabora, y los elabora, prevaleciendo una tendencia a su resolución. Ya. En los conflictos que fuimos viendo, ¿qué afectos se movilizan en los conflictos? Que no hay presencia de un castigo. Ah, no, no, pero antes de eso, es que vamos por partes, estoy hablando como del afecto. ¿Qué afecto se pone en juego cuando emerge el conflicto y ella lo narra, lo articula? O sea, mayoritariamente la ¿La culpa culpa? y el intento de reparación. Ajá, ya. Vamos acá. Tiende a incluir personajes o bien a desarrollar otras escenas diferentes a la lámina. Los personajes que incluyen pueden representar elementos agresivos, lobo o de cooperación para la resolución de un problema, ratón. Predominan resoluciones políticamente correctas en el intento por dejar a todos los personajes satisfechos. Pero aquí lo interesante, que yo creo que lo logren distinguir de otro tipo de narraciones, es que ella, si bien como que todas las resoluciones son como buenas, políticamente correctas, ella desarrolla la resolución. Porque hay relatos de niños que es como, no, y se pelearon, y onda se iban a matar, y después se hicieron amigos y todos felices. ¿Sí?
este no es el caso de la niña, como decía alguien antes, como que ella logra contextualizar tanto el conflicto como la resolución. Claro, y la resolución se da como con mediación, como entre los intereses del personaje y con Exacto, diálogo. tal cual. Predominan resoluciones políticamente correctas, basadas principalmente en el diálogo. ¿Qué más dijiste? Y en la mediación de los intereses. Ajá. Entonces, eso es interesante de esta chica, porque ella no es que haga relatos como, es como que ella logra percibir bastante bien la realidad. A eso, cuando ponemos reconocer áreas de conflicto, lo que queremos decir es que ella percibe adecuadamente los estímulos de la realidad. ¿Sí? La mamá pone. ¿Por qué? Les voy a poner la lámina como para dar a entender mi punto. Se ve el power, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Ajá. Porque es muy distinto, yo no me acuerdo muy bien del relato de la niña, pero tengo entendido que aquí habla, por ejemplo, de un conflicto entre el tigre y el mono, que parece que el mono molestaba al tigre, el tigre estaba cansado, no me acuerdo bien, pero que sería súper distinto que yo dijera, ay, ese es un tigre muy lindo, como, y le quiere hacer cariño al mono, ¿sí? Qué bonito, es como, ¿se entiende o no? Es una lámina que abiertamente propone una tensión. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, la niña logra percibir no solamente correctamente el estímulo, ¿no? Como, sino también el modo en que es propuesto el estímulo. Es decir, ella puede interpretar adecuadamente las situaciones que le ocurren a su alrededor. ¿Se entiende lo que les quiero decir o no? Sí, profe. Como que puede tomar los elementos como agresivos que hay que se ponen en las láminas, pero como elaborarlos. Sí. Como que no podríamos hablar aquí que hay como una alteración del juicio, por ejemplo. ¿Mm? Al contrario, como que el juicio aparece bastante conservado en el caso de esta chica. Yo diría que hasta el sentido de realidad también. ¿Mm? Logra percibir bastante bien no solamente el estímulo, sino el modo en que el estímulo se pone en juego en la lámina. ¿Mm? Ya. Sigamos. Entonces, Profe, dígame. que cuando dice los afectos que emergen se vinculan principalmente a sentimientos de culpa e intentos de reparación, yo no sé, creo que agregaría que también intentos de, de lograr las cosas por sí mismo, como de cierta dependencia. Ya vamos a ir para allá. Mira, en problemáticas básicas. Sí, es que eso que estás diciendo tiene que ver más como... Sí, vamos para allá. Como de autonomía. Sí, totalmente. Sí, hay como harto intentos de esta chica como de ser más autónoma, pero miren resoluciones políticas. Ya. Ok. Entonces, este otro que si hay recurrencias, personajes, frase o escenas. ¿Dirían ustedes que hay ciertas como recurrencias en la historia? Sí. ¿Cuáles?
Por ejemplo, que no se integra siempre al papá. Pero también depende un poquito de la lámina. Recuerda que hay láminas que son como más asociadas a lo materno, otras como más al conflicto edípico. O que hace cosas por sí solo y que después llegan los papás. Eh, Como en la de los osos, que sale a buscar comida porque los papás estaban durmiendo, pero después se cae al mar, se ahoga y ahí llegan los papás. Y cuando están los dos osos en la habitación y salen a buscar comida y se caen y ahí llegan los papás. ya se reiteran escenas asociadas a la búsqueda. A la búsqueda de alimento no logrado. Claro, a ver, predominan los... ya. Se reiteran escenas a lo largo del test asociadas a la búsqueda De alimento. de alimento. Y además se parecen a la otra lámina en que salían con la mamá canguro a buscar un lugar para comer Mm, y les costaba. sí. Y dificultades asociadas. Espérame. Se reiteran escenas a lo largo del test asociadas a la búsqueda de alimento. Y asociadas para conseguir o concretar la alimentación. En esta búsqueda en donde como que se requiere como una ayuda de tercero, ¿no? Que yo no vi la de la lámina 4, pero también está esto como de que el tercero le alcanza lo que Sí. necesita, no lo ayuda, ¿sí? Sí. Primero lo intentan, pero al no lograrlo, llegan los papás y resuelven todo. Mm. Ya. Se reiteran escenas a lo largo del test, o sea, la búsqueda de alimento y ciertas dificultades en esta búsqueda. En donde aparece un tercero, generalmente una figura paterna, a resolver y satisfacer la necesidad. Yo pondría algo así como dando a entender la relevancia de... Porque creo que no es gratuito que aparezca siempre como los padres que vienen y ayudan a pesar que se intentó de forma autónoma. Es como la relevancia de la presencia, ¿no? Como... Sí. Como que eso está reflejando lo que realmente ocurre en su familia. mm, ya. Hasta ahora no sé si han visto, pero estamos con un nivel más bien descriptivo. O aquí reflejando. Ya. Vamos entonces con problemáticas básicas. ¿Cuáles son como los, los conflictos que ustedes han visto a lo largo de estas láminas? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las fantasías, los temores? Pienso que es una necesidad de presencia, como la necesidad de contar con... Es que pienso que en los relatos de la chica, más que, por ejemplo, una necesidad de comida o de alimentación propiamente tal, Exacto. como muy concreto, es una necesidad más afectiva. O sea, son padres que les da, como que cumplen, se preocupan por ese lado, pero quizás no están muy presentes en el sentido de estar presentes porque trabajan, por ejemplo. Mencionar harto que están trabajando siempre. Eso. Es que aquí tenemos algo súper interesante porque es como están trabajando siempre, eh,
como que no sabemos qué tan disponibles están, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que ella hace lo posible en sus relatos como por prescindir de ellos, pero al final terminan apareciendo igual. ¿Mm? Claro, como en ese sentido pienso que es una necesidad de ella como de estar, como que ellos estén, porque pese a que trata de ser autosuficiente un poco, por decirlo de alguna Sí. forma, trata de ser más independiente, igual necesita a ellos y lo incluye en sus relatos. Articulemos ambas, po. Se puede apreciar, se puede apreciar, se puede apreciar por un lado la búsqueda. ¡Ah! ¿Qué hice? Ahí. Se puede apreciar por un lado la búsqueda de independencia y autonomía para satisfacer sus propias necesidades y por otro la expectativa ahí ya, esto tenemos que articularlo un poco más. Ya, respecto a las problemáticas básicas, se puede apreciar por un lado la búsqueda de independencia y autonomía para satisfacer sus propias necesidades y por otro la expectativa de que las figuras parentales estén presentes para satisfacerlas, ¿no? Es decir, lo que vemos es que está o sea, está en un proceso de diferenciación esta chica. Pues por un lado quiere hacerlo por sí misma y por otro, de todas formas, quiere que estén presentes los padres, pues quieren que aparezca, sobre todo cuando hay alguna dificultad, ¿no? Sí. El punto es que yo creo que aquí lo que pasa en esta chica es que es como que me da la impresión de que sabe que puede contar con sus padres, pero no sabe cómo evocarlos, no sabe cómo llamarlos. Como que esa es mi impresión, como que tiene que caerse al agua, tiene que caerse, no sé, de la silla, es como que más que, por ejemplo, llamarlos, papá, tengo miedo, abrázame, no sé, ¿sí? ¿O cómo lo ven ustedes que pudieron ver como la otras láminas? Profe, Y yo igual concuerdo con eso, porque generalmente se caía y gritaba, por ejemplo, pero no llamaba a los papás. Ella sabía que los papás iban a ir y efectivamente iban, pero ella nunca hacía como, necesito ayuda. Quizás eso es importante, como que nunca puede pedir ayuda, pero la ayuda siempre llega igual. también se puede vincular a la timidez de ella. O por ahí va la timidez, el porqué de su timidez, porque no encuentra las palabras para llamar a los papás. Claro, da la Quizás impresión de tiene hacerte... que ver, ¿Mm? perdón, No, dale, dale, no pida perdón, al contrario. quizás tiene que ver con este sentido de empatía que ella tiene muy desarrollado, como, claro, necesito a mis padres, necesito que estén presentes, me hace falta un poco esta presencia más adulta, pero si los veo cansados siempre, si los veo siempre agotados, que están ocupados, ¿cómo lo hago para llamarlos? Quizás como que no sabe cómo hacerlo. Se aprecia, ya, da la impresión de cierta dificultad para pedir ayuda. Ya. Lo anterior se puede asociar a la percepción hacia las figuras parentales, en donde se aprecia una tendencia a percibirlos como cansados u ocupados, frente a lo cual tendería ya. A ver, lo anterior se puede asociar a la percepción hacia las figuras parentales, en donde se aprecia una tendencia a percibirlos como cansados o ocupados, frente a lo cual tendería a intentar
Resolver por sí. Para no molestar. Todo esto que decimos como hipótesis, como esto de cansado, ocupado para no molestarlo, siempre va entre comillas, ¿ya? Es como que la información que nos dijera el paciente. Entonces lo ocupamos entre comillas. Frente a lo cual intentaría resolver por sí misma ciertas dificultades para no molestarlo. Sin embargo, nuevamente, esperen Las que acá... figuras como ¿Mm? Dale. que, sin embargo, aunque no pides ayuda, las figuras como parentales siempre aparecen y son cuidadores y son preocupados y resuelven como el Sí, conflicto. Como que se sabe que se puede contar con ellos. Mm. Profe, a mí me quedó una duda dando vueltas sobre una interpretación de la lámina esta que refiere a la escena primaria, porque justamente ahora hablando como de esta temática que finalmente la chica tiene, al parecer tendría más problemáticas con no molestar a los padres, con que están cansados, como de no incomodarlos. Yo sentí que esa dale. lámina, al menos la interpretación que yo sentía que podía darle, no la vinculaba o no sentía que tuviera relación necesariamente a lo que se conoce como la escena primaria. Yo Claro, sentí po. que estaba como a no molestarlos, como a nada de ese origen. De hecho, esta búsqueda de miel, incluso yo pensé quizás la relación de la miel como a la búsqueda de algo más dulce, más cálido, más como como de cercanía de ellos que por algún motivo no está o no la siente. Mm. Pero me costó relacionarlo como a la escena primaria y mi pregunta es como si netamente tiene que ir ese elemento incorporado o uno puede prescindir de ese elemento considerando como el relato y otras interpretaciones que no sean en ese orden. O sea, yo creo que aquí partimos de la base que estamos frente a una niña que se está articulando en la línea de la neurosis, ¿no? Como justamente la represión opera tratando de como articular como tabú lo que generalmente es un tabú, ¿verdad? Nosotros, si bien cuando somos pequeños y todo el tema de la pulsión como más como de curiosidad, ¿verdad? De saber qué es lo que pasa, la pregunta que hacen los niños, es como que ella intentando preguntarse sobre eso, ¿no? Porque en algún punto justamente la sexualidad de los padres debiese aparecer velada para la niña. Entonces, en ese sentido, yo lo que pensaría es que se está organizando más bien como una estructura neurótica. Eso por un lado. Por el otro, me costó un poquito seguirte, Paloma. No, era más que nada porque yo sentía que, bueno, quizás tiene que ver con que quizás no me familiarizo mucho con el psicoanálisis, pero me costaba como ver como qué relación podía tener el relato de la chica con la escena primaria, pensando en las problemáticas que podría tener, por ejemplo, como Es que me no, costaba ver es el eso. rollo, pues, Paloma, como que esta niña no tiene problemas, pues. Sí, por eso es interesante este caso, porque es como una niña que no tiene problemas, y ese es el problema, ¿cachai? Para la madre al menos. Entonces el modo es súper interesante, porque el modo en que esta niña ha encontrado también poder ser mirada por la mamá, ¿ah? Como a través de esto de no hacer problemas. ¿Mm? Claro, sí, 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 me hace harto sentido, sí, por eso me cuestionaba un poco al interpretarlo, porque decía, no veo nada como tan como denso, por decirlo de alguna forma, entonces también me preguntaba, claro, si necesariamente tenía que vincularlo como a ese conflicto de la escena primaria, o netamente quizás la chica no presenta algo de ese orden nomás. Totalmente, sí, yo creo que su nueva elaboración de la escena primaria justamente habla como de esto que te comentaba antes, como son cosas que uno quiere mantener como sepultadas en el psiquismo, ¿no? Como uno de la sexualidad de los padres y los padres de la sexualidad de uno no se quiere mucho saber. ¿Mm?
Entonces en eso pinta muy para algo más neurótico, pues todavía no sabemos cómo se está articulando esta chiquilla para hablar, qué sé yo, de una histeria o una neurosis excesiva. Yo creo que de eso todavía no hay mucho. Sería como demasiado apresurado, pero sí se está articulando algo en el orden de la neurosis, de todas maneras. Si el punto es como esto de hacerse un lugar a través como de no molestar, eso yo encuentro que es como algo que está interesante. Se está neurotizando. Más que neurotizando, hay que pensar en la estructuración psíquica, como en las estructuras clínicas, ¿sí? Entonces, más que la estén neurotizando los padres, ¿verdad? Es que ella se está armando en una estructura bastante saludable, tiene un montón tiene un montón de recursos esta chica, tiene un mundo como fantasioso. Acuérdense que la fantasía es súper relevante, ¿no? La fantasía permite sostener un montón de afectos. Ella justamente despliega muchos elementos fantasiosos, lo arma en un relato que cumple como con los cánones del proceso secundario, ¿no? Así como historia, principio, desarrollo y fin. En ese sentido, claro, no es un protocolo como de un caso grave, no es un TEA, no es, no sé, no está hablando ni siquiera de abuso sexual, nada, ¿sí? Es como, lo que nos está hablando es que esta chica se está intentando hacer un lugar, ¿sí? O buscando ser reconocido, es como, ¿cómo decir que tengo problemas mostrando que no tengo problemas? Eso es como la paradoja interesante en ella que nosotros estamos intentando articular en este análisis. Porque los becas, piénsenlo así, es como todas las fantasías tienen que ver con no molestar y a través de no molestar e intentarlo hacerlo sola aparecen. Entonces como que la problemática de la chica tiene que ver con cómo evocar a los padres o la presencia de los padres sin recurrir a la experiencia de sentir que los molesta o que ella es un estorbo. ¿Sí? Por ahí va el rollo de esta chica. Entonces ahí lo que Claro, uno al podría final, trabajar psicoterapéuticamente es, primero, identificar, bueno, en qué momentos, por ejemplo, temores, ¿verdad? Si es que hay o no terrores nocturnos, ver qué hace esta niña cuando los presenta, ver en qué momentos necesita la mamá, cómo la llama. ¿Sí? Interrumpí a alguien. no, que al final era como más, al final la problemática que la mamá pensaba que podía estar pasándole tiene que ver con otras necesidades, no con las que ella creía, quizás. Ah, bueno, eso es interesante. Claro. Pero se entiende lo que le estoy diciendo, ¿no? Como esto de cómo evocar a los padres, que como evitando el lugar de la molestia, del ser un cacho, por el contrario, ¿no? Es como que esta madre se perturba un poco de lo, de lo bien que está esta niña, ¿sí? Y la niña se preocupa mucho de eso, si eso es lo interesante, en eso calza mucho el motivo de consulta de la madre con lo que hemos visto en el funcionamiento del CAT-A de la niña, calza, la madre intuye bien. La madre intuye muy adecuadamente, es como a esta niña le pasan cosas, pero no sabe cómo expresarlas. Y justamente busca modos de expresión que logra que se preocupen y se hagan presentes. El punto es, ¿habrán otros modos, quizás sin darnos esta vuelta tan larga? ¿Mm? Ya, sigamos. Yo aquí pondría algo así como frente a lo cual intentaría resolver por sí misma ciertas dificultades para no molestarlos, predominando, como esto que decían ustedes, como esta capacidad empática, ¿no? Como esto de estar, como de estar muy puesto en el estado del otro. ¿Mm? ¿Como empatía o algo más que empatía, profe? No, sí, empatía, sí está bien. Resolver por sí misma ciertas dificultades para no.
Ante ese paso social, la percepción de salud donde se expresan atención sentidos como cansado, ocupado, frente a lo cual intentaría resolver por sí misma ciertas dificultades para no molestarlos, promoviendo una lectura empática sobre sus estados. Sin embargo, las figuras parentales aparecen, contienen y resuelven el conflicto, reflejando confianza y sensación de apoyo. Es decir, aparecen como figuras accesibles, pero no de forma directa, sino a través de como, yo diría como a través de ir bordeando, ¿no? Como de ir de un contorno. No es como llega y se llama a los padres, tienen que pasar una serie de situaciones para que los padres aparezcan. Si esta parte no es fácil, pues, por eso no se demora. A ver. Ya. ¿Qué otros conflictos aparecen en esta chica? Profe, si el motivo de, o sea, si la hipótesis que tenía la madre un poco, bueno, aparte como de que ella era reservada y de que sentía que podía pasarle algo, pero ella, su miedo era como que la chica se sintiera desplazada o en competencia con estas dos figuras que entran a su vida ahora de otro modo. Ajá. Por ejemplo, si nosotros o no, nosotras no consignamos como que durante el relato se notara alguna competencia con el hermano, por ejemplo, debemos consignarlo considerando que ese era como un miedo de la madre en el motivo de consulta. O sea, yo creo, es una buena pregunta, Paloma, yo creo que no, porque yo creo que uno tiene que analizar lo que aparece en el test y que luego uno en el informe o la devolución lo articula el motivo de consulta. Y lo que apareció, al menos en el análisis de la lámina 8 creo que hicimos, es que efectivamente hay momentos en que ella puede experimentarse los fraternos, ¿no? Claro, Pero también no es como lo único que predomina, si eso es lo interesante en esta niña está bien matizada en ese sentido, es como puede experimentarse lo fraterno, al parecer se moviliza la culpa en eso, ojo, porque al final es como los padres ya, pues anda, acércate a tu hermano, ok, es como que igual hubiese una suerte como de sanción, como por sentir, como intrapsíquica por sentir la exclusión, por sentir como estos celos fraternos, pero también ella puede mantener actitudes cooperativas, de alianza, ¿sí? Es como en ese sentido esta niña tiene una experiencia bien matizada, ¿sí? Yo creo que el conflicto de esta niña tiene que ver con cuando ella experimenta necesidad de presencia de sus padres o de su madre, tiene que darse toda una vuelta para poder acceder a eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno en esta primera entrevista lo que debiese, pregunta de perilla, ¿no? Es, ¿por qué viene a consultar ahora y no antes? ¿Hay algo en la niña que le ha llamado la atención? Porque esta niña, o sea, hasta llamó papá a la pareja, o sea, es como súper adaptada en ese sentido esta niña. Se puede hipotetizar un funcionamiento en la línea de la sobreadaptación tendiendo a lo cual se entiende en este caso como habilidades para adaptarse a diversos contextos, pero probablemente en detrimento de la identificación y reconocimiento de las propias necesidades y afectos. Porque lo que vemos en los relatos de esta niña es una niña que tiene un mundo afectivo muy enriquecido, pero lo llamativo es que es súper tímida, es que se porta bien, ¿sí? Entonces como... claro, y de hecho como que es, Sí, sí, de hecho se castiga cuando, como que se autocastiga con fantasías de castigo cuando claro. tienen celos o como cuando hace travesuras.
como que tiene los límites y normas claras como en el mundo exterior, pero cuando ella siente algo que pudiese ser como disonante como con su ideal, al tiro aparece la fantasía de me pueden castigar, o mis papás no me castigaron, pero podrían haberlo hecho. Está súper bien eso que dijiste. En esta línea aparecen fantasías de castigo frente a situaciones o eventos que despiertan afectos que no debería tener. Eso hay que redactarlo más bonito, ¿no? Pero se entiende la idea. Es como que aparece quizá un afecto que no debiese tener, es como, ay, aparece la fantasía de castigo, ¿no? Cuando aparece el ratoncito y corta la cuerda. Quería lesear ese ratoncito en la lámina 2, ¿verdad? Quería jugar, quería molestar. Pero al tiro, ¡oh!, se van a enojar conmigo, ¿sí? Claro, como cuando los afectos no son como disonantes con su ideal de lo que ella debería ser. Mm. Ya. Bien, súper bien. Ya, estamos media de la hora, así que, ¿qué nos faltaría por analizar? ¿Qué les parece este análisis, el que llevamos hasta acá? Completo, está súper bueno. Ah, es que somos A secos. tan poco tiempo, profe. Yo esto ¿Ah? lo veré. Yo esto sola lo hago en 2 tardes. Sí, miren, es que si ven, yo creo que tienen que intentar, como traten de escribir con sus palabras lo que ven y luego lo van redactando y poniendo más bonito, pero si ven hasta ahora no hemos dicho que el complejo de Edipo, que la angustia de castración, ¿se dan cuenta? Es como intentamos dar cuenta de lo que aparece de una forma clara, relativamente sencilla, con ciertas impresiones que nos deja el modo en que configura los relatos, ¿sí? Pero no estamos hablando como, no, que hay una angustia de castración gigante, no, porque la verdad es que quizá eso, yo creo que deberíamos pensarlo, quizás si tuviésemos más antecedentes del caso, ¿no? Es como, por ahora sería muy apresurado quizás poner problemáticas vinculadas como a esos tipos de nudos conflictivos, ¿no? Pusimos que el super yo se está formando de manera adecuada, porque si hay presencia de super yo. Sí, sí, miren, aquí debería, de hecho nos faltaría mecanismos defensivos desplegados y por último proceso de diferenciación. Que podríamos hablar del autoconcepto, que esto en términos de autoconcepto es bien interesante porque a veces esta niña, claro, aparece como estos intentos como de autonomía, pero igual como lo que te llegó a ti, Tamara, un poquito lo regresivo, ¿no? Es como que esta niña sabe que aún no está y no quiere todavía, ¿no? Es como que lo intenta, pero también quiere que estén presentes. No, y también aparece como otras aristas, puesto de que es más grande, como está en este proceso como de transición, como de quién soy yo, qué lugar tengo en la familia. Sí, creo que aquí el tema más relevante es como qué pasará en esta niña que todo este mundo afectivo tan enriquecido se le torna o complejo o que no aparece, ¿no? Como en la dinámica familiar, si eso es lo llamativo. Esta niña es como bien portada, eso es lo que llama la atención de la madre al menos. Pero lo que vemos es como, sí, está en un proceso de diferenciación, logra reconocer distintos aspectos. Ah, y nos faltaría acá también hacer otra línea de lo que es, sí, pues no, perdón, los mecanismos de defensa, cuáles son los que priman. Vemos que en general, no sé, pues, aquí podríamos poner algo así, que ya estamos en la horita, pero como para ir medio cerrando, como, Hay represión. sí, vamos a ponerlo acá. Respecto a las operaciones defensivas, se aprecia... Primero hay indicios de represión. De represión. ¿Y qué otros mecanismos vimos? Como de la esquizoparanoide, como la línea de lo reparativo.
Miren, claro, y en la misma línea habíamos dicho como desplazamiento, intentos de reparación. ¿Qué más? Regresión, dije. Ajá. Pero lo que importa es que son mecanismos que se despliegan de lo neurótico, la Exacto, estructura más neurótica. sí. Mm. Bien, ocasiones de regresión, los cuales Están asociados. podría ser al desarrollo De una estructura neurótica. Esta parte interesante. Yo, por ejemplo, en este informe, como que yo aquí haría la distinción entre el informe y la devolución. Como que si a una madre le dijeran, oiga, su hija tiene una estructura neurótica, ¿qué? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Verdad? Es como, y claro, para nosotros es como, no, o sea, a ver, que tampoco la neurosis, que sabemos que la neurosis tiene sus cosas, ¿no? Tampoco es pura felicidad la neurosis, ¿sí? Pero como que se está configurando ahí yo le pongo un 6-3, ¿a qué le pone un 6-3, Matías? Ya, oigan, lo vamos a dejar hasta acá como en honor al tiempo. Bueno, espero que este ejercicio le haya ayudado. Ya nos demoramos un poquito más, pero la idea era como que pudiéramos hacer todos juntos y redactando nuestra. Nos queda más. Si esto, acuérdense que hemos hablado muchas cosas sobre esta niña y su funcionamiento, pero que no vamos a alcanzar hoy. Entonces, bueno.